María Alejandra Barrales Magdaleno tiene 50 años de edad. Nació el 17 de julio de 1967 en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana, Unimex, y maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAPE. Es divorciada y tiene una hija. En 1988, Barrales comenzó a trabajar como sobrecargo en Aeroméxico. Muy pronto se involucró en temas sindicales. Para 1989 ya era secretaria de prensa de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y en 1995 fue elegida su secretaria general. En 1997 ocupó la vicepresidencia en la Unión Nacional de Trabajadores, al tiempo que fungía como secretaria general de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. En el año 2000 fue elegida diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, cargo que ocupó hasta febrero de 2002, cuando se incorporó al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán para crear la Secretaría de Desarrollo Social. Entre 2003 y 2006 fue diputada local por el Distrito Federal y vocera del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea. Al terminar ese periodo se hizo cargo de la Secretaría de Turismo local. En 2009 regresó a la Asamblea del Distrito Federal. En esta nueva etapa fue coordinadora del grupo parlamentario perredista y presidenta de la Comisión de Gobierno. En 2012 Barrales ganó la elección para el Senado representando al DF. Fue presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía antes de pedir licencia para ocupar la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Regresó al Senado en julio de 2016. Alejandra Barrales pertenece al PRD desde el año 2002, el cual preside desde el 16 de julio de 2016. En septiembre de 2017 acordó la incorporación del partido al Frente Ciudadano por México, en coalición con el PAN y Movimiento Ciudadano, para competir en elecciones federales y locales de 2018. Buenas noches. Estamos de nuevo en Pensar México. En julio, los mexicanos iremos a las urnas y es muy importante que ese voto sea informado. Es vital conocer las propuestas de los candidatos, por eso estamos haciendo esta serie de programas para entender el gran reto que implica crecer, redistribuir, generar armonía, atemperar las desigualdades, acabar con la impunidad y con la violencia. Todo eso y mucho más implica gobernar. Y para tener una visión clara estamos conversando tanto con los aspirantes a la presidencia como con los dirigentes de los partidos políticos. Hoy nos ha hecho el favor de estar con nosotros Alejandra Barrales del Partido de la Revolución Democrática. Déjame empezar con un planteamiento, Alejandra, a ver si estás de acuerdo y cuál es tu reacción. Tengo la impresión que las elecciones en México ya no suscitan el entusiasmo que suscitaron en los años 80 y 90. Hay una especie de desencanto, una especie de fractura entre el mundo de la política y el mundo en el que transcurre la vida de la mayoría de los ciudadanos, de los ciudadanos mexicanos. Y esto me preocupa porque hasta donde sabemos, pues la humanidad no ha inventado un método superior para dotarse de gobernantes y de legisladores. Me gustaría saber tu opinión sobre este fenómeno, si tengo razón, porque a lo mejor no la tengo, y si es así, ¿por qué este desencanto? ¿Por qué este malestar? ¿Por qué esta distancia? Bueno, primero darte las gracias y saludarte, me da mucho gusto estar aquí. Y sí, efectivamente coincido completamente con lo que tú acabas de señalar. Yo he venido afirmando que uno de los graves riesgos que corre nuestra sociedad mexicana en estos momentos es el de caer en el desencanto de la democracia. Si nosotros no logramos demostrarle a los mexicanos para qué les sirve vivir en democracia, no tiene sentido entonces todo esto que hemos venido haciendo, lo costoso que es vivir en democracia para nuestro país. Y cuando digo que si no le demostramos a la gente los beneficios de vivir en democracia, me refiero a cómo podemos demostrar que a la gente le va mejor, que mejora su calidad de vida a partir de que vive en democracia. Tú sabes bien que nosotros hemos invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo
para lograr este avance democrático en el país, pero no hemos avanzado esa siguiente etapa. No hay duda que estamos viviendo en democracia, pero no hemos logrado demostrarle a la gente por qué es benéfico para ellos, en qué les mejora la calidad de vida. No hemos logrado demostrar que a partir de que cambien nuestros gobernantes hay empleo, no hay inseguridad, hay mejora la economía, los hijos tienen escuela garantizada. Eso no ha pasado. La gente, no hay duda, ha podido cambiar de gobiernos. Sacamos al PRI, metimos a otro gobierno y las condiciones de vida de la gente no solo no mejoraron, sino que incluso retrocedieron. Coincido contigo, ese es el gran reto que tenemos y además implicaría un grave riesgo si no logramos en este proceso electoral demostrar que hay un beneficio por ello. Sigamos, digamos, con la agenda que acabas de poner sobre la mesa. Decías tú, si mal no te entendí, la economía no crece y eso impacta a las condiciones de vida material. Los jóvenes no encuentran empleo, pero ¿qué hacer para crecer? O sea, ¿cómo le hacemos para que la economía mexicana vuelva a crecer a tasas importantes? Tenemos 30 años en este país donde los gobiernos han cambiado, donde la gente ha ido a emitir un voto y efectivamente puede cambiar gobernantes, pero el modelo económico sigue siendo exactamente el mismo durante 30 años. 1.400.000 jóvenes cada año se insertan en el mercado no laboral, están listos más bien para insertarse al mercado laboral y reconocido por el gobierno, solamente 400.000 jóvenes tienen alternativa de empleo. Los 800.000 jóvenes que se quedan sin empleo, ¿a dónde se van? Es ahí donde encontramos el riesgo de que los atrae el tema de la delincuencia. Algunos se van a Estados Unidos, otros se van a la economía informal. Es efectivamente uno de los retos más importantes. Nosotros afirmamos que lo que necesitamos es fortalecer el mercado interno. ¿Cómo logramos generar empleo aquí en nuestro país? No estamos hablando de un modelo económico revolucionario, no estamos hablando de ningún retroceso, estamos hablando de fortalecer el mercado interno, algo que incluso es hasta de sentido común. Yo te diría, Pepe, por ejemplo, una contradicción enorme que hoy estamos viviendo. México es el número 1 como país exportador en pantallas planas en el mundo. Es mucho decir, México es el país que más exporta pantallas planas y el 85% de lo que conforma una pantalla plana, todo viene de fuera, todo lo tenemos que importar. ¿Qué tenemos que hacer? Que ese 85% lo podamos desarrollar aquí mismo. Ese es un poco el objetivo, fortalecer el mercado interno. Tenemos legislación que actualmente podría permitir que eso se diera. Tenemos una ley de productividad. De esa ley de productividad se desprenden estas zonas económicas que recientemente se han estado señalando, pero el gobierno no entiende de qué estamos hablando, por eso no lo hemos podido implementar. Es que vivimos una paradoja que empieza a ser muy costosa, siguiendo en la lógica que tú señalas. Durante muchos años, digamos, de los años 30 hasta 80 y tantos, la economía mexicana creció a tasas muy importantes. Y si bien sus beneficios nunca se repartieron de manera equitativa, de todas maneras, la ilusión de los hijos era vivir mejor que los padres y en una muy buena proporción se cumplía. Nuestro drama es que en este proceso democratizador, con una economía que no crece, el horizonte de muchos hijos es vivir peor que sus padres. Y por supuesto, pues no hay peor horizonte que ese. Es decir, ¿cómo le hacemos, además de tratando de fortalecer el mercado interno, para lograr pues una economía que crezca a tasas suficientes como para atender lo que tú misma señalabas, 1.400.000 jóvenes que se integran cada año al mercado de trabajo? Yo estoy convencida, y cuando lo digo de verdad lo creo, lo que hoy le pasa a nuestro país, lo que tiene que ver con la economía, pero también con una lista larga de temas, inseguridad, violencia, todos estos temas, no los vamos a poder resolver si pretendemos hacerlo de la misma manera que lo veníamos haciendo todo este tiempo. Ya está claro que eso no está funcionando, los problemas están desbordados. Eso implica que tenemos que reinventarnos, tenemos que reorganizarnos de una manera diferente. Nosotros decimos desde el esfuerzo que venimos impulsando ahora en este Frente Ciudadano por México
que lo que necesitamos es apuntar a mayorías estables, necesitamos hablar de gobiernos de coalición, y eso no es solamente un tema electoral, eso yo me iría después de lo electoral, después de ganar la elección, yo hablaría de lo verdaderamente importante, cómo logramos mayorías estables que nos permitan que todos estos cambios que estamos planteando de verdad se puedan materializar. Esto no lo puede hacer una sola fuerza política, no hablo con dedicatoria, ni, bueno, sí tendría que descalificar al PRI porque esa no le encontraría cómo, pero una sola fuerza política no lo va a poder hacer porque no tiene las condiciones. Tú conoces muy bien cómo funcionan las cámaras, tú conoces cómo funciona el Estado, el gobierno, y esto no lo puede hacer una sola fuerza política. Necesitamos de verdad ponernos de acuerdo, necesitamos entrar a un ejercicio de inclusión, de tolerancia, donde entendamos que no se trata de buenos y malos, se trata de poner al país por delante y de encontrar la forma de poder hacer realidad, por ejemplo, el cambio económico. Bueno, estás hablando además de una nueva realidad política que es el de un pluralismo mucho más equilibrado en los órganos de representación y que demandan de algunas operaciones concurrentes si es que quieren sacar adelante pues modificaciones a la ley, a la Constitución, etcétera, etcétera. Pero si quieres vamos a hacer un corte y vamos a volver a otros temas después del corte, por favor. Sí, claro que sí. Ahora en el corte, Alejandra y yo estábamos platicando de un tema que creo que no puede faltar en ninguna agenda de transformación de México, y es el déficit de Estado de Derecho que tenemos. Se supone que la ley es la que tiene que regular las relaciones entre los particulares y las instituciones del Estado, y entre las instituciones del Estado y las empresas y demás. Y sin embargo esto no sucede. Todo el mundo habla de la necesidad de un Estado de Derecho pleno, pero ¿cómo arribar a esa estación? Eso es lo que mucha gente se pregunta y eso es lo que yo te pregunto. Pues mira, cuando de repente estás en estas dinámicas, y hay que reconocerlo, de repente uno mismo también piensa que no hay mucho que hacer. Yo recurro con frecuencia a un ejemplo que a mí me confirma que sí es real, que la aplicación de la ley sin distinción puede hacer un cambio enorme en lo que hoy estamos viviendo en el país. Me refiero a un ejemplo que de repente parece burdo, que tiene que ver con el alcoholímetro en la Ciudad de México, que tú seguramente estás enterado. Al principio hizo mucha polémica su aplicación. Sabes que es un programa que está muy cuidado y que una vez que tú caes en el tema del alcoholímetro, puedes ser político, empresario, millonario, actor. La ley se aplica por igual, y eso explica cómo es real que la gente ante la aplicación de la ley sin distinción atempera sus conductas. La ley está hecha para atemperar conductas, no para llenar cárceles. Cuando la gente sabe que la aplicas por igual, la gente lo respeta. Si tú vas hoy a la Ciudad de México, en un viernes, un sábado, vas a encontrar que la gente se organiza para ver quién es el conductor designado. La gente te dice que si no van por ella no va a beber, que piden un taxi, que se quedan en la fiesta en la casa, porque cambia conductas la aplicación de la ley. Eso es lo que debiéramos de hacer de manera general en todo. En efecto, así ha funcionado el alcoholímetro, pero el alcoholímetro empezó desde cero. Así es. Esa fue su enorme ventaja. Así es. Que no había ni agentes ni rutinas instaladas previamente. Y hoy todos lo sabemos, por lo menos los que vivimos en la Ciudad de México, que en efecto funciona y funciona bien. Pero, por ejemplo, en cualquier otra materia, no vamos a partir de cero. Ahí están las policías, ahí están los ministerios públicos, ahí están los jueces, incluso ahí están los presidios. Es decir, eso ya está instalado, tiene sus rutinas. No podríamos imaginar que vamos a partir de tabla rasa. Bueno, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer para que en efecto sea el imperio de la ley, como dicen los libros de texto, el que regule nuestras relaciones? Yo creo que se tiene que trabajar en dos niveles. Uno, sin duda, es voluntad política, y eso sí tiene que pasar por un gran acuerdo, no solamente de gobernantes, tienes que procesarlo al nivel de la ciudadanía. La gente debe de estar involucrada,
todos debemos de estar involucrados en ese tema. Y la otra parte tiene que ver con capacitación, tiene que ver con legalidad, tiene que ver con reconocer, por ejemplo, que hoy parte de lo que está ocurriendo con el nuevo sistema penal acusatorio, parte del problema que tenemos es que la gran mayoría de los ministerios públicos, por ejemplo, no conocen la nueva norma, no conocen todo lo que esto implica, y es difícil que tú puedas efectivamente de un día para otro pretender aplicar la ley a rajatabla si la gente no conoce lo más básico, sus derechos, qué pasa en un caso, qué pasa en otro. Me parece que debe ser una meta que debiéramos compartir y una ruta que debiéramos de estar transitando, capacitando, preparando a la gente y también a la ciudadanía, porque esto no lo puedes hacer solo desde el gobierno. Has puesto sobre la mesa el tema de los derechos, que es quizá el gran tema, ¿no?, de los años que corren. Y ustedes como partido pusieron también sobre la mesa la posibilidad de ejercer derechos que hace 15 o 20 años hubiera sido impensable. Por ejemplo, el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de la gestación, o por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo, que son sin duda alguna derechos, desde mi punto de vista, que qué bueno que se ejerzan cuando se quieran ejercer, pero hay mucha gente preocupada de que esa parte de la agenda del PRD pueda incluso perderse o nublarse o apagarse precisamente en la construcción de las, digamos, convergencias políticas. Qué bueno que tocas ese tema. Efectivamente, yo escucho de manera recurrente esa preocupación y yo he podido afirmar, lo acabo de hacer ahora el fin de semana en nuestro pasado Consejo Nacional, el PRD va a seguir siendo la voz de la diversidad sexual, el PRD va a seguir siendo la voz de las mujeres en este país, no tengo duda, y es muy importante que nosotros podamos comunicarle a la ciudadanía que en este esfuerzo que estamos haciendo por cambiar el rumbo del país, participando en este frente que pretendemos ya formalizar como una coalición electoral, nadie está renunciando a sus principios como partido, nadie está llamado a dejar de lado lo que han sido sus causas, sus banderas, y por el contrario lo que estamos haciendo es poner en el centro los problemas prioritarios que hoy está padeciendo el país. Decía Enrique Krause a la hora de inaugurar nuestro primer foro como frente, él decía que los problemas que hoy vive México no son ideológicos, están claramente ubicados, tienen que ver con pobreza, desigualdad, tienen que ver con inseguridad, y lo ideológico, eso no, nosotros no vamos a claudicar a ninguna de nuestras banderas, y pondría, por ejemplo, el caso de Alemania, donde tú sabes seguramente que se juntaron recientemente el Partido Liberal, el Partido Conservador, Angela Merkel, y ella hace, me parece que 4 o 6 semanas, sacó a votación, salió a preguntarle a los ciudadanos acerca del matrimonio igualitario, viniendo ella del Partido Conservador y diciendo con claridad, yo en lo individual no estoy a favor del matrimonio igualitario, pero yo quiero preguntarle a los ciudadanos, porque tengo ese compromiso con el otro partido, qué es lo que opinan al respecto. Pero eso es un tanto lo que nosotros nos estaríamos imaginando que podría pasar también en México. Pero ¿tú crees que algunos derechos pueden ser sujetos digamos, a la votación de la gente? No. Y te voy a decir por qué, porque el peligro es precisamente que minorías se vean avasalladas por mayorías. Precisamente los derechos lo que tratan de hacer es de proteger incluso esas minorías del eventual impacto de las decisiones mayoritarias. Por eso se habla de derechos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Y lo que es real, además aquí en nuestro país, por fortuna, es que esos dos temas particulares que tú señalas, lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, lo que tiene que ver con el tema de matrimonio igualitario, son temas que ya están resueltos incluso jurídicamente. Ya hay sentencias de la Suprema Corte en ambos sentidos y eso efectivamente no está sujeto a votación o a decisión. El ejemplo que yo señalo es más orientado a cómo sí se puede convivir sin tener que claudicar pues a las banderas de un partido o del otro. Por fortuna esos son temas ya ganados, ya conquistados en nuestro país y el PRD por supuesto nunca va a claudicar, de ninguna manera va a claudicar a lo que han sido nuestros temas de origen.
México está cada vez más fragmentado en términos políticos y creo que los partidos han tomado conciencia de ello. Es más, el día de hoy incluso podríamos vislumbrar que muy probablemente para las elecciones del año 2018 todos los partidos van a ir coaligados. Así es. Es decir, o por lo menos todos están haciendo el intento por coaligarse. Ahora, incluso de esa manera, es muy probable que quien gane la presidencia de la República y la coalición ganadora en el Congreso tampoco gane la mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, eventualmente. Bueno, ahí se abriría otra ventana que es la del eventual gobierno de coalición. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, efectivamente, yo estoy convencida y lo he venido afirmando desde hace bastante tiempo. Ninguna fuerza política, por grande que sea, va a poder ganar la presidencia de la República sola y mucho menos cambiar el rumbo del país. Yo estoy convencida que la apuesta tiene que pasar a conformar mayorías estables si verdaderamente queremos hacer transformaciones, si de lo que se trata es de ganar la presidencia y después venir a decir lo que hemos estado escuchando todo este tiempo. No pude cumplir con lo que prometí porque el Congreso no está conmigo, no tengo la mayoría, no puedo ir a la reforma, no me dieron el presupuesto. Todo eso es lo que tenemos que superar, apostarle a mayorías estables que nos permitan verdaderamente hacer realidad todos estos planteamientos y, por supuesto, pensar en un gobierno de coalición. Para pensar en un gobierno de coalición tienes que pensar en la inclusión, tienes que pensar en pluralidad, tienes que tejer fino, tienes que dialogar, construir, que hoy ese es el reto que tenemos en el país. No podemos seguir haciendo política desde la descalificación o pensando en buenos y malos en el país. ¿Y qué problema pondrías tú en el centro? ¿Cuál sería la prioridad? A la hora de hablar del gobierno de coalición. Exacto, a la hora de gobernar México. No, bueno, sin duda, lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, porque de ahí se desprenden muchas cosas. Tenemos que entrar a un verdadero Estado de Derecho para poder pacificar al país, para poder entrar en un tema de seguridad, de garantía para los ciudadanos, que hoy es lo más lamentable. Es increíble que tengas que reconocer que no es normal que vivamos en un país con miedo. No, eso no es normal. No puedes salir a una calle, no puedes transitar en una carretera porque la gente tiene miedo y se tiene miedo porque la inseguridad, la violencia están desbordadas porque no hay aplicación de la ley. Ese es un primer tema. La desigualdad me parece que es el gran mal. Y de la mano del tema de esta falta de aplicación de la ley, pues todo lo que tiene que ver con corrupción. Parece que serían los 3, 4 grandes temas en los que tendríamos que pensar, entrar sin duda como gobierno. ¿Y por dónde empezar? Pues todos son igual de importantes. Por fortuna uno no cancela al otro. Yo estoy convencida que tendríamos que generar un gran acuerdo, tendríamos que estar trabajando de manera simultánea la aplicación de la ley, garantizar que esto pueda empezar a caminar de la mano del combate a la corrupción, de la mano de programas de crecer económicamente. El desarrollo económico es fundamental para poder entrar en el combate a la desigualdad. Es todo al mismo tiempo porque todo era para ayer. Estamos tarde pues ya en esa tarea. Es que quizá la desigualdad es precisamente el caldo de cultivo de la mayoría de nuestros males. La gente no se siente incluida en un proyecto. Estoy de acuerdo. México, más que, como suele decirse, un entramado social, lo que tiene es una especie de archipiélago. Es decir, cada clase, cada grupo, cada pandilla ve para sus propios fines, y esa desigualdad es la que está tensando, creo yo, y polarizando a nuestra sociedad. Pero me dicen que tenemos 30 segundos para que tú cierres. Sí, yo estoy convencida, tienes razón, pero creo que todo va como en un círculo. Lamentablemente se ha hecho ya un círculo, la desigualdad te genera violencia, te genera todos estos temas de inseguridad, y tiene que ser parte de las prioridades. Mientras más tiempo dejamos pasar, se está acrecentando el problema y vemos cada vez más marcada la distancia entre unos y otros. Coincido, es muy importante empezar por todos estos temas y darle prioridad al combate a la desigualdad. Alejandra, pues muchísimas gracias, e invitamos a nuestro auditorio a estar pendiente del próximo programa. Muchas gracias a ti. Buenas noches.